Si no se trata de venir a la iglesia, no se trata de una religión, se trata de conocer la palabra de Dios y caminar con fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque Jesucristo lo que hizo fue sanarnos, limpiarnos y caminar en lo que está escrito. De eso se trata en la iglesia, de que nosotros no vivamos, sino que el poder de la cruz sea mayor que nuestra humanidad, sea más grande que nuestra carne, que el mundo, que cualquier cosa que nosotros tratemos de hacer en nuestras propias fuerzas. Hemos venido hablando del significado en el hebreo de las décadas anteriormente, en las prédicas anteriores, y lo que significa básicamente es que la palabra de Dios es caminamos por medio de la palabra de Dios, de lo que está visto por nuestros sentidos, emociones, pensamientos, o caminamos por la fe, por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Porque cuando caminamos por lo que creemos, por lo que podemos hacer, anulamos el poder de la palabra de Dios. Y conocer a Dios es conocerlo en espíritu y en verdad. Cuando nosotros comprendemos qué es lo que estamos viviendo en esta época, en nuestra realidad, tenemos que entender que es una nueva década en donde Dios nos está llamando a ser testimonio de lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Jesucristo tiene que reinar nuestros corazones en lugar de que sean nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que vemos, las cosas externas, las circunstancias, en vez de lo que dice la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios es para reconciliación, es para entender que somos limitados en entendimiento, en habilidades, pero en la palabra de Dios, Él nos da un entendimiento sobrenatural, más allá de lo que podemos entender. Tenemos que entender también de que muchas veces cuando nosotros buscamos cosas en el internet, investigamos, estamos curiosos, inclusive yo mismo lo he hecho, buscando la respuesta a cosas, es tratar de conseguir la respuesta, y eso es brujería. Cuando sabemos que Dios es el recurso, es la solución, todos hemos sido pecadores y hemos salido de la presencia de Dios. Todos hemos tratado de hacer nuestras propias analogías. También hacemos proyecciones o proyectamos cosas. Cuando buscamos, inclusive en la medicina, son prácticas. Me acuerdo hace años atrás, cuando yo viajé a Ucrania, yo viajé con un grupo de estudiantes jóvenes que estaban estudiando medicina en Kiev, y ellos estaban preparándose para ser doctores. Y algunos también estaban estudiando arquitectura. Y viajamos juntos, declarando de ciudad en ciudad que Jesucristo es el Señor en Ucrania. Y entonces yo les preguntaba, oigan, ¿cómo ustedes aprenden a dar qué tipo de medicina acorde a cada síntoma o enfermedad? Y ellos me mostraron el libro y me recordaba a mi papá que usaba un libro de mecánica que utilizaba en lo que estaba haciendo él en una pequeña hacienda que se tenía. Entonces, en ese libro era como un proceso de eliminación, es decir, que ellos practican en nosotros a ver cómo le atinan, a ver qué tipo de medicina nos dan. Todo el mundo tiene opinión, pero en cambio en Dios no hay ninguna opinión. Él es el gran yo soy. Entonces, cuando algo me pasa, yo le pregunto a Él, Señor, enséñame. No quiero practicar la medicina, pero quiero que tú me sanes porque tú me creaste. No me malentienda.
Todos hemos ido por el proceso de los médicos y lógicamente todos usamos medicina, pero ¿saben qué? La fe, cuando llegamos a tener esa fe tan grande, ahí se acaba la dependencia de los médicos y de las medicinas y Él nos hace vivir en una salud divina y vencemos todo por medio de la sangre del Cordero, porque Él tiene el poder para hacer milagros y para sanarnos. Recordemos que en el mes de septiembre, en el calendario hebreo, empieza Rosh Hashanah, que es algo emocionante que nos habla, porque eso se vivió antes en la época de Jesucristo, que nos habla de la creación. Dios es nuestro creador. Él nos conoce desde la fundación del mundo, antes del vientre de nuestra madre. Queremos ir un poco profundo para que podamos tener entendimiento de lo que Dios está hablando. La semana pasada hablamos de que Dios creó a Abraham, pero luego cuando él tuvo un plan, le cambió su nombre por Abraham, con la H, Ham. Ese Ham es el aliento de vida de Dios. Y ahí entonces Él le dijo, voy a preparar una ciudad que tú no vas a poder ver porque vas a multiplicarte. Así como mandó a Jesucristo a multiplicarse. Cuando Jesucristo murió y resucitó, se multiplicó en cada corazón de cada persona. Cuando nosotros elegimos negarnos a nuestra propia mentalidad, sabiduría, a lo que yo puedo hacer, sino le elijo a Él para que Él me dé de su dominio sobrenatural para caminar en el Espíritu, no en mi fuerza, que es mi carne. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más estamos firmes, más le conocemos. Gracias, Señor, porque tú eres el que vas a hablar por medio de mí, Señor. Yo no soy nada. Que seas tú hablando, el Espíritu Santo que sea hablando y yo solo sea un instrumento y que no vivo yo, sino tú, Señor Jesucristo. En el calendario hebreo, en este momento nos habla de la década 5781. Es un número de referencia que nos habla de la ventana, de la palabra hebrea Hei, que significa esta ventana, inspiración, que nos muestra nos muestra el aliento de vida, como Abraham le cambió a Abraham y a Sarai le dijo Sara. Ellos se convirtieron en el padre de las naciones. Por medio de ellos se multiplicó toda la gente en la tierra. Nosotros queremos que Dios nos cambie esa identidad, nos cambie ese nombre. ¿Por medio de qué? De una nueva identidad, de una verdad en nuestros corazones. Nosotros tenemos que elegir estar abiertos a cambiar, porque Jesucristo ya nos completó en la cruz, ya terminó la obra en nosotros. Lo que está faltando es que la iglesia entre en acuerdo con lo que Él hizo. Por eso es importante entender lo que dice la Biblia en Eclesiastés 3:15, que lo que ha sido hecho ya ha sido ejecutado y lo que va a pasar va a ejecutarse, porque Dios lo que va a hacer ya hizo. ¿Qué significa eso? Que todos sus planes han sido completados. No hay nada que podamos cambiar en los planes de Dios. Él le dio a usted una fecha de nacimiento. Él le dio a usted un sitio donde usted nazca. Le dio, no importa dónde usted haya nacido, si nació en Illinois o aquí en los Estados Unidos, en Florida, en donde estamos localizados en Clearwater. No importa dónde usted viva, en qué país viva. Y Ecuador, en este caso. Hola, Ecuador, les amamos. Sabemos que están conectados. Sabemos que hay gente de Venezuela también esta mañana. Dios tiene una cita divina para ustedes. Ustedes tienen que crecer para que podamos en esta mañana, los que estamos reunidos, crecer en el Espíritu para predicar la palabra de Dios en cada nación. Y yo conozco un amigo que era así mismo extranjero, que se estuvo preparando y luego le llevó Dios a su nación para predicar su palabra.
Es bien poderosa. La iglesia es una parte de la historia. Hay 3 fiestas que se celebraron anteriormente. Hay 3 caminos, 3 entradas en el tabernáculo que representan el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, se despierta nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Entendamos que cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, fue la conciencia, los deseos, la seducción de lo que vemos. Eso es lo que pasó cuando ellos tomaron del árbol de la vida. Eva fue seducida por la perdición de los ojos, por la vanidad de la vida, el ego y por la lujuria. Eso nos seduce a nosotros los seres humanos. Eso nos hace que nos perdamos. Cuando ella comió de eso, él entró en conciencia. De la misma manera que las publicidades en la televisión pasan. Salen mujeres bellísimas con unos dientes blanquísimos y la mente dice, bueno, yo quisiera parecerme a la persona que está haciendo la publicidad. Y uno va y compra la pasta dental. Y claro, esperamos lucir como la persona de la televisión y no pasa nada, es mentira, no pasa. ¿Por qué? Porque eso nos vende el mundo, la seducción de las cosas que vemos, la forma torcida en la que pensamos, eso está en nuestro corazón. Sabemos que quisiéramos ser cambiados en nuestros cuerpos físicos o parecernos a algo o mejorar o no envejecer. Pero no importa lo que hagamos porque Dios tiene un curso y un tiempo perfecto. Y le damos gracias al Señor porque Él toma control de nuestros cuerpos y oramos para que Dios nos sostenga en estos cuerpos. Regresando al tema de lo que significaba en el hebreo esta época del siglo 5, 7, 8, 1, saliendo de la publicidad de lo que nos quería y de la idea de que queremos ser o parecernos y estar regios, regresemos al tema en donde hablábamos de que este número representa una ventana, la ventana representa el aliento de vida, la revelación, el entendimiento. 5,781 es el número de este siglo y lo que voy a hacer es desmenuzar este número para que ustedes puedan entender lo que Dios está haciendo en este momento. Este número tiene un significado divino. Sabemos que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Viene del 5, viene de la palabra hebrea ta, que significa ser sellados en el Espíritu. Él representa el nuevo pacto. Mientras que nosotros vamos conociéndole, nuestra vieja naturaleza desaparece y nos levantamos en la autoridad del Espíritu que Él nos da. Vamos a leer lo que dice en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se prueba a sí misma. Tenemos que ir a la Biblia a buscar, no a los comentarios humanos o a lo que gente predica, sino en lo que está escrito. En Hebreos 9:8 dice que el Espíritu Santo es el que, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué significa esto? Significa que mientras nosotros sigamos viéndonos a nosotros mismos como el mismo de siempre, no le damos la oportunidad al Espíritu Santo a que habite y tengamos una nueva vida. ¿Cómo empieza esta nueva vida? Podemos verlo en el libro de Josué, por ejemplo. Josué era el sucesor de los líderes que estaban gobernando en esa época, liderando al pueblo egipcio. Y Josué es simbólico de Jesucristo.
En esa época, en el Antiguo Testamento, había sacrificios de animales, pero ahora con Jesucristo, Él completó todo, Él fue el Cordero de Dios. Ahí entendemos lo que hablábamos de Eclesiastés 3:15, que lo que ya pasó ya estaba planeado y lo que ha de venir ya está ejecutado. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a implementar en el dominio físico para que los humanos veamos los planes que Dios tenía. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce su fecha de nacimiento, donde usted nació. Si vamos a Hechos 17:26, vamos a ver lo que dice para que ustedes vean y confirmamos lo que estamos hablando el día de hoy, lo que se está predicando. Es bien importante porque el Señor quiere esta palabra en nosotros, sellada en nuestro corazón, para que no nos movamos por nuestros sentimientos, emociones. En Hechos 17:26 es la palabra que vamos a leer. Me acuerdo hace años atrás, mi esposo tuvo un sueño y en ese sueño Steven decía: necesito apoyo emocional, y yo en el sueño le decía: no, yo no soy buena para apoyarles emocionalmente. La palabra de Dios no es para alimentar sus emociones, para alimentar sus carencias. Muchas veces vamos a la gente buscando a alguien que nos comprenda, que entre en acuerdo con lo que pensamos. Y eso es porque queremos alimentar eso humano que tenemos, pero no, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Leemos, por favor, Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahí está confirmado que Él eligió a usted, a que usted naciera en donde usted nació. Se da cuenta, acabamos de leerlo, es bien poderosa. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué nací como nací? ¿Por qué soy como soy? Pero el Señor eligió y Él supo a quién le iba a hacer y cómo le iba a hacer, dónde usted iba a nacer. Regresando al 5781, que es de la época del siglo que estamos viviendo, es un número del pacto, es un número en donde hablamos también el número 7 es representante de Jesucristo, que destruyó toda la muerte. Si avanzamos hasta el número 81, representa la boca. Es la palabra de Dios, son las palabras que salen de la boca, es la expresión de Dios. Estamos en el año entonces de la boca, de la expresión de la palabra de Dios. Eso es lo que significa. El año pasado tuvimos mucha división, muchas fuerzas que se oponen. Vimos aquí en los Estados Unidos mucha destrucción, mucha anarquía, y todavía vivimos las consecuencias de eso. Acusaciones, negatividad, falsedad que se habló. Y Dios nos está llamando para que nosotros nos levantemos en la palabra de Dios y declaremos su palabra. Acordémonos que el 81, el número 1, significa el inicio, el principio. Jesucristo es el principio, Él es el máster, es el líder. Él está llamándonos a nosotros a ser líderes, a declarar la palabra de Dios. También tenemos que entender que el Señor Dios nos pide que hablemos cuando Él quiere que hablemos. Entonces, en este año el Señor nos está enseñando cuándo hablar y cuándo no hablar. Sí, cuándo hablar, y hablamos cuando Él nos dice que hablemos. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, Dios nos está enseñando. En resumen, 5 es la ventana, es la revelación. El 7 viene de 700, que representa la marca, el sello del Espíritu Santo, el pacto, el nuevo pacto que Dios hizo con la gente. Y el 81, que es la boca,
que habla la palabra de Dios. Y el número 1, específicamente del 81, habla del líder que es Jesucristo, que Él cargó el yugo de nuestra esclavitud. El número completo significa un líder fuerte que habla la palabra de Dios, del pacto, que destruye y consume todas las cosas que son reveladas. Nuevamente, 5781 es el año hebreo que significa líder fuerte que habla el pacto, el nuevo pacto, la palabra de Dios y que declara lo que es revelado por medio de Dios. Vamos a ir a Isaías 11:4 que confirma lo que estamos hablando. Isaías 11:4. Dios nos está enseñando a destruir al enemigo por medio de la declaración de nuestra boca con la palabra de Dios. Nosotros no peleamos con la gente. Cuando usted pelea con gente, no pelea con su familia, no pelea con los empleados en donde usted trabaja, no con la gente con la que no tiene acuerdo. Cuando uno pelea es porque hay un espíritu que se opone a Dios. Y por eso es que tenemos esas batallas, esas guerras. Como lo dice en Eclesiastés 3:15. Nuevamente, Él ya hizo todo. Nosotros tenemos que entrar en acuerdo a lo que Él está haciendo hoy. Vamos también a buscar Oseas 2:21. Cuando nosotros entendemos el poder que está en nosotros, vamos a vencer, vamos a ver milagros. Muchas veces no vemos milagros porque tenemos dualidad, tenemos mezcla. Creemos, pero a la vez no creemos. Andamos en nuestros conocimientos y cuando vivimos en Jesucristo no nos movemos. Él es nuestra roca fuerte. En Él vemos que Él inunda con su poder nuestra vida, nuestra familia. No somos débiles, sino somos fuertes en Él. ¿Por qué? Porque si nos llenamos con la palabra de Dios, estamos sólidos, fuertes. Entonces, en la palabra de Dios no solo se trata de leerle, sino de conocerle, de que esa palabra se consuma en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ese es el poder de Dios que nos cambia, que mueve montañas. Oseas 2:21. Venimos en ese día en el que responderé, dice el Señor. Dios dice que Él va a responder desde el cielo. Dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. ¿Qué significan los cielos? Los cielos son los sitios elevados, la mente de Cristo, el dominio del Espíritu. Cuando vivimos con la mente de Cristo, Dios va a responder a la tierra y se va a manifestar. Nosotros somos la tierra. Cuando entramos en acuerdo con la palabra de Dios y nos convertimos en testigos, en un testimonio de Dios, ahí recibimos eso que Dios nos habla para testificar del poder de Dios en nuestras vidas. El versículo 22, Oseas 2:22, y la tierra responderá al trigo. ¿Y qué es el trigo? Es una semilla, y la semilla que representa la palabra de Dios. La tierra es el dominio físico. Dese cuenta de algo, Dios está en control de todas las cosas, Él está en control de este país. Nosotros oramos por el presidente y la primera dama y le pedimos por sanidad y Dios le va a sanar al presidente en 5 días. ¿Por qué? Porque Él está utilizando este tiempo para alimentarle con la palabra de Dios. Porque hay gente que está orando por el presidente. El presidente no es perfecto. ¿Nosotros somos perfectos? No. ¿Usted es perfecto? No. Los corazones de los hombres no son perfectos. Y recuerden que la Biblia habla de Pablo.
Pablo. Pablo era antes Saúl y él perseguía a la iglesia, a los cristianos. Se burlaba de los cristianos, de la gente que busca a Dios. Pero ¿saben qué? Dios le cambió su corazón y le dio un nuevo nombre, quien fue Pablo. Y él hoy nos habla por medio de lo que el Señor le dio hasta el día de hoy. Tenemos que entender que muchas veces vemos desde afuera a la gente y le juzgamos por lo que vemos, pero nadie conoce el corazón de la gente. Entonces, imagínense, mucha gente parece buena gente o se le ve externamente de esa forma, pero no conocemos el corazón. Por eso tenemos que parar de ver lo externo en la gente y preguntarle al Señor para conocer el corazón. La forma en la que la gente habla, de las cosas que salen de la boca de la gente, eso muestra quién es la persona. De la forma en la que hablan, de la forma en la que se comportan, ese carácter, eso es lo que es la persona y cómo está el corazón de Dios. De la misma manera, en los gobiernos, la gente se muestra externamente agradable, pero no sabemos lo que está en el corazón y hay mucha corrupción. Y nosotros le pedimos a Dios que haya libertad, que se limpie la corrupción de los gobiernos, que simplemente la justicia, porque ese es el corazón de Dios. De la misma manera, como les contaba, de Pablo, hasta el día de hoy nos habla. ¿Por qué? Porque Dios le cambió ese corazón de esa persecución y de esa burla para la gente cristiana a un hombre de Dios que predicaba su palabra. Leyendo nuevamente Oseas 2:22, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Gesel. Entonces, ¿esto qué significa? Que Él va a responder. El Señor nos va a responder. ¿Por medio de quién? De la semilla de Jesucristo. ¿Por qué? Porque de Él viene toda la santidad, de Él viene la perfección de Jesucristo, de todo lo que hacemos viene de Él. En Él podemos ser santos. Ahora sí vamos a Isaías 11:4. Parece que otra vez la reunión de Zoom en 10 minutos se va a acabar, pero yo vuelvo a mandar el email para que se conecten nuevamente, ¿ya? Porque todavía falta, no se acaba. Isaías 11:4 dice, sino que juzgará, vamos a empezar en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Se dan cuenta? Aquí dice que Él juzgará, no con lo que se ve, con ojos humanos. En el versículo 4 dice, sino que juzgará con la justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Dios lo que hace es utilizar gente como instrumento para hablar de Él. Nosotros tenemos el candelabro, por ejemplo, es un símbolo en donde el eje central del candelabro es Jesucristo y de las ramas laterales del candelabro somos nosotros, somos la extensión de su reino. De la misma manera, utilizaban un bastón en el Antiguo Testamento como de apoyo. Esto era simbólico de que nosotros somos esa extensión, ese apoyo en la tierra para la extensión de su reino. De la misma manera, la osa menor y la osa mayor hablan también de la extensión del reino de Dios. En la vara de almendro de Aarón también habla de la semilla, del fruto, que es la almendra, de la flor que representa la resurrección de Jesucristo. Todas las cosas de la Biblia son simbólicas para hablar de qué, de que estamos conectados a Dios, que en Él podemos tener la semilla de Dios y que vamos a dar fruto y vamos a cosechar el fruto del Espíritu Santo. Mientras que tengamos la unción, el aceite de oliva también representa la unción del poder de Dios. Si ven, todo es gráfico, es simbólico en la Biblia. Por eso dice que
nosotros vamos a estar conectados con Él. En el versículo 4, Isaías 11:4 dice, sino que ajustará con la justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Por eso hablábamos de la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué significa matará al impío? Con el espíritu de sus labios matará al impío. Significa toda esa contaminación que nosotros tenemos. Es, por ejemplo, cuando nosotros queremos controlar nuestra mente, nuestros pensamientos. Nosotros dependemos de nosotros. Eso significa también el orgullo, porque yo lo puedo hacer. Eso significa usted es el que gobierna. Cuando usted lo que tiene que hacer es rendirse, tomar su cruz y seguirle a Jesucristo. Y significa que yo renuncio al yo, a lo que yo puedo hacer, a lo que yo pienso. Y me voy con Él, porque Él ya pagó un precio en la cruz. Él ya nos dio la victoria, ya destruyó el infierno, la muerte y la tumba. Entramos en acuerdo con la palabra de Dios, con lo que Él ya habló, con lo que ya ordenó para nosotros. Porque Él ya hizo todo. Él confirma todo lo que ya está hecho. Lo único que tenemos que hacer es entrar en un acuerdo y entender que Él tiene un propósito en nuestras vidas, que es manifestar su carácter, su naturaleza en nuestras vidas. No es una coincidencia que nosotros hemos ido a Rusia, que en el 81, cuando las paredes cayeron del socialismo y del comunismo se derrumbaron y Dios nos permitió viajar a esas tierras para compartir la palabra de Dios. Nos llevó a un sitio donde no era seguro para que se pueda predicar la palabra de Dios que no ha sido conocida, porque Dios está ya escogió corazones para transformar las vidas, y así fue como el Señor me utilizó como un instrumento para ver vidas transformadas, y vi el amor de la gente de Ucrania necesitada del amor de Dios, cómo Dios cambió la nación en Ucrania. Y Dios me dio profecías, y en las profecías también Dios me dijo a mí que yo iría a las naciones hispanas. También me ha dicho que voy a ir a China. Pero se dan cuenta, Dios tiene un orden para cada nación, un tiempo para cada nación, cuando estén listos para recibir la semilla de Cristo, para no confundir con religión, no para llevar una palabra para que sea malentendida, manipulada y burlada. Por eso también nos ha pasado esta situación del coronavirus, que fue creada por la corrupción de los hombres en China. Pero al final Él ha sacudido el mundo entero para entender que Él es un Dios sobrenatural y que cuando dependemos de Él no tenemos miedo. El coronavirus no necesariamente puede matarle, sino es también el miedo que a uno le puede bajar la inmunidad, y entonces el miedo abre la puerta para que podamos ser liquidados y estemos enfermos. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, amor y de dominio propio. El miedo está sacudiendo las naciones porque vivimos en el miedo en vez de vivir en el poder de Dios, de lo que dice la palabra, porque en la palabra de Dios dice: ninguna arma que se levante contra mí va a prosperar. Usted puede ir a la iglesia las veces que usted quiera, pero si no se ve una transformación de lo que hace el Espíritu de Dios en su vida, ¿para qué va a la iglesia? Si usted no puede manifestar la palabra de Dios, es porque usted no cree en la palabra de Dios. Esto es bien poderoso. Si usted no cambia, si no se manifiesta en su carácter, en la forma en la que usted vive, es porque no tiene fe. Dios nos hizo diferentes a los animales. Él nos dio un lenguaje para vencer. ¿Por medio de qué? De la palabra hablada de Dios, para vencer las cosas que nos pasan, las circunstancias, las limitaciones, para que vivamos en el ambiente de Dios, que es sobrenatural, por fe, no por lo que vemos, no por lo que vivimos, sino por lo que creemos que Él hizo en la cruz. Quiero enfatizar esto, porque esto es lo que nos limita y nos mantiene esclavos.
Nosotros no tenemos que juzgar por lo que se ve, como dice Isaías 11:4. Aquí dice que Él, con el Espíritu de Dios, matará al impío. Eso es lo que nos llama a hacer a nosotros, a no juzgar lo que vemos ni lo que vivimos, sino con lo que creemos. Nos está llamando a ser líderes. Ese es el número que hablábamos en hebreo, porque nos llama a ser líderes, a creer en su palabra. Él ya venció todo. Solamente nosotros tenemos que levantarnos a creer en lo que Él dice, para que creamos en lo que ya está implementado, para que se active el poder de Dios por medio de la fe, para que caminemos, para que se mueva. Hay un movimiento del poder del Espíritu. Y ahí nos convertimos en mensajeros de Dios. En Proverbios 18:21 dice que por medio de la boca decimos bendiciones o maldiciones. De lo que usted habla, usted puede hablar vida o puede hablar muerte. De la forma en la que usted habla, o usted habla vida o usted habla muerte. Y quiero reafirmar eso porque es bien poderoso. Entender que en nuestra boca tenemos el poder de bendecir o de maldecir. Eso es lo que significa vida o muerte. Si hablamos nuevamente del número 5781, hablamos del 7 y del 700, que representa una transición. Dios nos habla de esa transición, de que tenemos que entender, que tenemos que movernos Praise God. But we have to learn that we know that 5781 is, and 1 is a leaf, and A, isn't this awesome? The Aleph and Aeon, the I starts with an A, and it's a silent letter, okay? And Aeon is a numeral value of 70, which we know represents an I, and it's the understanding of a fountain of the spring of God. Out of your belly will flow rivers of living water. You will become a fountain because you don't judge with your eyes, but you see in the Spirit with the revelation and the understanding, amen, of the inspiration. Se cortó, pero ya estoy aquí otra vez. Of God. Tenemos que entender que el Señor, cuando nos llama, cuando le conocemos, cambia nuestro nombre, cambia la identidad. En los Salmos 48:10 dice: manténgase en silencio, espere en mí y vea la salvación de su Dios. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que nos habla, a veces el enemigo quiere que el enemigo son la decepción que nosotros vivimos. El objetivo de Jesucristo es que nos paremos sobre la roca que es Él. Él nos enseña, Él nos da ejemplos, no para lastimarnos, sino para que nos despertemos de lo que estamos viviendo y le busquemos a Él. Por ejemplo, cuando usted le castiga a su hijo, le disciplina, es porque usted le ama a su hijo, porque ustedes ven que hay un peligro, que le va a pasar algo, ¿no es cierto? Es porque usted le ama. De la misma manera, Dios nos acude y nos corrige, porque el camino que estamos siguiendo o que estábamos siguiendo no era el correcto. Entonces, nos pasan cosas justamente para sacudirnos y para que nos volvamos a Él. Porque el verdadero amor viene de Dios. El verdadero amor nos dice las cosas como son, para despertarnos, para llegar a la dimensión de conocerle a Dios, de entenderle y de vivir, experimentar en nuestra propia vida el cambio de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros experimentamos en nuestras vidas para luego compartirle a la gente lo que hemos vivido.
¿Cómo la gente puede predicar sin experimentar una vivencia y una transformación de Dios? Eso es algo poderoso. Pregúntese usted mismo. Se predica cuando vivimos la palabra de Dios, cuando Él hace en nuestras vidas. En la palabra de Dios dice, la batalla es mía, no es tuya. Nuevamente nos manda a tener fe con la seguridad y la confianza en Dios, que Él tiene control de mi vida, que Él eligió dónde nací, cuándo iba a ser mi cumpleaños, que Él tiene una vida destinada en Él, que Él motiva mi vida, que yo me puedo mover en el Espíritu, que Él me puede cambiar, que Él me puede transformar. Muchas veces nos quedamos detenidos en una pelea verbal con alguien. No sé si le ha pasado, pero discutimos verbalmente con la gente, o hay veces que nos acusa, la gente nos acusa, nos juzga. Y Dios, a mí me ha pasado, y Dios me dijo, no tienes que pelear, no tienes que contestar, yo te voy a vindicar. Y cuando uno está en lo correcto, cuando tiene el corazón correcto, Dios mismo se encarga de vindicarnos, de limpiar nuestro nombre. Y a veces nos pasan cosas, y yo mismo he vivido, que he tenido época en donde yo estaba rebelde, donde he puesto excusas para no acercarme a Él. He juzgado como religión para no acercarme a Él, cuando en realidad es simplemente que Dios utiliza las cosas para pulir nuestro carácter, y el silencio es una herramienta que Él utiliza para callarnos y esperar en Él. En Isaías, en el libro de Isaías 53, dice que Él fue lastimado, que Él fue, mientras Él era golpeado, Él no habló con su boca. Él no se volteó a condenar, sino mientras Él recibía en la crucifixión. Mientras Jesucristo recibía los golpes, de Él no salió ningún golpe. En Mateo, en Efesios, dice que cualquier palabra que salga de la boca vamos a ser juzgados por la palabra que hablemos. Vamos a ser juzgados, vamos a ser justificados, o vamos a ser condenados. ¿Sí me escuchan bien? Dios está haciendo esto en todas partes. Daniel 7:25 nos habla de que hubo una gran persecución, pero sin embargo hubo el silencio porque la gente esperaba en Dios. Si vamos a Daniel 7:25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de tiempo. ¿Qué significa eso? Que hoy en día, en este mismo momento, Dios está implementando su justicia, y Él, inclusive con las cosas que pasan, el Señor está implementando su justicia. Muchas veces nosotros nos podemos convencer que lo que estamos pensando es correcto. Nos justificamos, nos excusamos y nos convencemos que de la forma en la que somos y pensamos estamos correctos. Pero cuando uno realmente se pregunta en el fondo, ¿por qué digo esto? ¿Por qué hablo esto? ¿Por qué soy así? Ahí voy a entender si realmente vivo o no vivo transparentemente conforme a lo que Dios me manda. De la forma en la que juzgamos en nuestra mente, a veces no podemos hablar, pero podemos juzgar mentalmente. Entonces entendemos que simplemente es una forma de juzgar externa. Es un juicio humano. El juicio humano es externo, nos tienta, es conforme a lo que vemos. Es destrucción inclusive. La palabra de Dios es para restauración. Si usted habla y no busca restauración, reconciliación en lo que usted habla, no está Dios de por medio.
Dios nos ama a todos. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar y pensar. En Santiago 1:19 dice que debemos ser lentos para hablar y rápidos para escuchar. Eclesiastés 3:7 dice que hay un tiempo para hablar, un tiempo para mantenerse en silencio y un tiempo para escuchar. Segunda de Corintios 4:18 dice que no tenemos que caminar por las cosas que no vemos, porque las que vemos son temporales, pero las cosas que no vemos son eternas. Efesios 1:18, oramos para que los ojos de su corazón, de su entendimiento en el Espíritu sean abiertos, para que vea las riquezas de Jesucristo, de la gente santa. Alabado sea el Señor. Esto es bien poderoso, porque ayer en la noche estaba estudiando la palabra de Dios y me di cuenta que es muy poderoso, porque la palabra boca en hebreo significa pei y significa también poder en el hebreo. ¿Qué significa? Que Dios nos dio el poder del lenguaje. Por eso somos diferentes a los animales. Pero tiene que entender que usted puede tener el poder de Cristo cuando hablamos la palabra de reconciliación, o la naturaleza bestial animal cuando no hablamos lo que Dios no quiere que hablemos. Quiero hacer esto claro. Quiero que usted tenga entendimiento. Cuando nosotros, la palabra de Dios es entendida, eso nos trae mucha libertad y mucha victoria. Vamos a ver algunas escrituras. Nosotros decimos esta escritura todo el tiempo. Lucas 10:19. Yo les he dado autoridad para que ustedes aplasten con sus pies serpientes y escorpiones. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra serpiente en este versículo es bien poderoso. Cuando nosotros estudiamos en Génesis 3:5 de la serpiente, Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablaba, le decía a Eva, serán abiertos vuestros ojos. Los ojos, nuevamente hablamos de lo que vemos, no de fe. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nuevamente, los ojos es la apariencia, lo físico, lo externo, es solamente apariencia. Esta es una interpretación muy clara de cómo Adán cayó del jardín de Dios. Adán y Eva estaban en la presencia de Dios para caer a sus propios deseos carnales. Ya no vive por la fe, sino ve por lo que ve, por lo físico, por las circunstancias. Eso significa la carne. Le voy a decir varias cosas, significa lo mismo. El árbol del conocimiento del bien y del mal. La carne es su conciencia, es su mente, es la mente humana. Son los ojos de sus sentidos. Es la cualidad de ver. Eso es caminar por uno mismo. Pero antes ellos tenían comunión con Dios. Lo que hizo Adán fue divorciarse de Dios y se casó con las emociones, sentidos, lo que ve, lo que piensa. Este árbol representa los deseos. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa los deseos humanos. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando unimos este versículo con lo que Daniel hizo, entendamos que Daniel era una persona que no comía las cosas que comía la gente que le rodeaba. La comida que a uno le llena, lo que le gusta, que nos
conforta, que nos dé ánimo. Es decir, eso representa las cosas que nos hace sentir cómodos y nos hace comernos algo, porque como cuando uno dice, ay, me da ganas de comerme un chocolatito, un dulcito, o cuando estoy triste me voy a comer una azuquita. A eso es a lo que me refiero. Daniel se negó a eso, a esas cosas que muchas veces nos hacen sentir placer. Yo también lo he vivido y comemos cosas. Por ejemplo, a mí me gusta la langosta, he probado y quiero más y más. Si me como una galleta que me gusta, que tiene varios sabores, quiero más de una. Pero eso fue lo que hizo Daniel. Él se negó a ese tipo de cosas para que no le domine su gusto, sus sentidos. En Santiago 1:14 dice que nosotros estamos tentados por nuestros propios deseos. No es que nos dejamos tentar por algo más, sino por lo que nosotros queremos. En Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Él comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Se dan cuenta? Mientras más estamos en este mundo, mientras más nos seducimos con los lindos carros, con las casas, con las cosas, el mundo nos seduce y muchas veces nosotros queremos eso. Queremos esa ropa, queremos esa comida, queremos esa casa. Y Daniel se negó a eso. Ese fue el ejemplo, el testimonio que dio Daniel. Usted puede ser un hombre de negocios o una mujer trabajadora, una persona que está buscando un recurso para atraerlo. Pero eso no es una verdad. No es que mientras más fuerte usted trabaja, más dinero tiene. No. La palabra de Dios dice que Él ve nuestros corazones y Él sabe nuestras necesidades. Si nosotros estamos con una intención en nuestro corazón para agradarle al Señor, Él nos provee. Pero si mi corazón es por avaricia, porque quiero tener más, porque quiero ser visto, porque quiero sacar pecho de lo que tengo, entonces ahí es cuando la cosa se complica. Dios provee lo que necesitamos, no lo que queremos. Yo en mi caso, en la iglesia, hay mucha gente que busca dinero, muchos pastores, muchos predicadores que buscan en la iglesia dinero. Y hay mucha gente que cree que la iglesia es eso, un negocio. Y de hecho pasa que las iglesias son un negocio. Pero justamente Dios nos provee cuando tenemos el motivo en nuestro corazón de hacer todo delante de Él para alimentar a su iglesia. Y Él, inclusive, nosotros somos una iglesia pequeña y Él nos ha proveído para... No se trata de cuán grande es una iglesia, no se trata de cuánto dinero tiene, se trata de nuestra identidad en Cristo, de la preparación de nosotros en Él, de prepararnos, estar listos para que Dios llene el propósito de Él en nuestras vidas. Tenemos que entender que el dinero no es nuestra llenura, nuestro recurso, nuestra provisión. Gente me ha llamado y me ha dicho, queremos hacer esto para usted, queremos darle esto para la iglesia. Y yo le he dicho, yo eso no necesito ese dinero, porque Dios no me ha dicho que usted me dé ese dinero para hacer planes, para expandir la iglesia. Lo mismo pasa en su vida. Nosotros, mucha gente, venimos de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones de iglesias. Y se trata muchas veces de dinero, de bendecir ministerios y de buscar nuestra identidad de lo que hacemos en la ayuda o en el dinero que las donaciones quieren hacer. Pero la palabra de Dios dice que nosotros vamos a prosperar en cuanto nuestra alma prospere. Nuestra alma prospere significan las emociones. Esa es la dimensión de la fe, de conocer a Dios, de creer a Él en todas las dimensiones de nuestras vidas.
Y cuando servimos al Señor con toda nuestra mente, alma, corazón, Él hace las cosas sobrenaturalmente. Amén. Años atrás, nosotros le debíamos. Teníamos una deuda y no teníamos para pagar esa deuda porque le ofrecimos a una iglesia el poder ayudarle con unos instrumentos y eran $15,000 y no teníamos. Entonces oramos y le dijimos, Señor, necesitamos un milagro. Y llegó de pronto un cheque en el correo con el dinero que necesitábamos en el momento en el que teníamos que dar la donación de esos instrumentos a esta iglesia. ¿Por qué? Porque Él es un Dios sobrenatural. Eso es tener fe en un Dios vivo. La palabra de Dios dice que yo les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Hechos 26:18. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Nos habla de los ojos, de abrir los ojos para convertirnos de las tinieblas del pecado. Así como hablaba también en Génesis, en la época del Antiguo Testamento, los reyes tenían una corona y tenían una serpiente, inclusive en la medicina también hay una serpiente enredada que representa la serpiente en ese entonces, la sabiduría de Dios. Dios abrió el mar Rojo para los israelitas, para que cruzaran. Cuando ellos cruzaron, les perseguían, ya estos que les perseguían a este rey que se suponía que tenía la corona, con toda su sabiduría, Dios les cerró el mar Rojo y murieron todos. Entonces tenemos que parar de vivir en el dominio físico de los sentidos, de lo que vemos. Y oro el día de hoy para que eso se guarde en su corazón, para que usted camine por fe, para que usted tenga la fe y ya no dependa más de su conocimiento, de lo que piensa, sino de la sabiduría y el conocimiento de Dios. En Génesis 3:5 dice, si no sabe que del día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? Cuando se tomó del árbol, se abrieron los ojos y fueron conscientes del mundo. Entonces, ellos pensaban que se estaban perdiendo algo como nosotros. Sus ojos fueron abiertos. Era una forma externa. La forma externa es lo que uno piensa que es bueno, lo que uno ve que es bueno. Viven por medio de los sentidos, que es lo que nos domina y nos gobierna, nos saca de la palabra de Dios. Y vamos a continuar de este mismo tema la semana que viene. Vamos a terminar con un par de versículos más. Vamos a ir a Hechos 17. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esto es bien importante porque cuando empezamos a entender lo que significa el arte, significa la producción humana, significa los deseos elevados, las habilidades de los humanos, que es una expresión del alma, es una influencia a nuestros sentimientos y emociones.
Es por medio de los sentidos, en especial por el oído, los ojos. Entran esas cosas que nos dominan y buscamos nuestro éxito humano. Leamos nuevamente la Escritura. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30, pero Dios... No, perdón, el 29 nomás. Eso nos habla de las habilidades de los humanos, de las imaginaciones, de las cosas que los humanos construyen, de las cosas que los humanos fabricamos. Es el razonamiento, suposiciones, productividad de los hombres, el pensamiento humano, el intelecto, la disposición de la mente. Nosotros tenemos el espíritu. Nosotros somos el espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu significa, es la disposición de nuestra mente, como nuestra mente está influenciada. Ese es el espíritu. Entonces, ¿a qué deidad estamos adorando? ¿A qué Dios le estamos poniendo énfasis? ¿Nuestra mente en qué está concentrada? ¿En nuestro éxito? ¿En nuestra gratificación? ¿O nuestra mente está enfocada en obedecer a Dios y darle a Él la gloria? Dios no nos da... Dios dice en la Escritura que Él no compartirá su gloria con nuestra carne. ¿Qué significa? Por ponerles un ejemplo, el materialismo. Dios está destruyendo todo el materialismo. Por ejemplo, el precio del petróleo ha caído, ha bajado. ¿Qué significa eso? Que el poder humano está siendo destruido. El virus, ¿qué hizo? Los negocios están cerrados. Las ciudades están paralizadas. No hay entrada, no hay trabajo. ¿Qué pasó? Dios está revelando cómo hemos estado dependiendo de las cosas. En Estados Unidos está pasando que hay muchos senadores, alcaldes, gobernadores que no les importa lo que está pasando. Permiten que salgan a la calle, a la anarquía, a destruir gente, a protestar que destruye los negocios. Y no les importa nada a estos alcaldes, a estos senadores, a estos gobernadores. Esa es la corrupción. Pero ellos mismos están siendo expuestos de quiénes son. La gente está viendo quién es. Eso es querer aferrarse al poder, alimentarse de eso, mantenerse ahí en vez de pensar en la gente. ¿Se dan ustedes cuenta cómo las mentes humanas son peligrosas cuando no dependen de Dios? Adán y Eva dependían de Dios, pero ¿qué pasó? Ellos se dejaron seducir por sus deseos y caímos a la magnitud humana, en donde nuestra magnitud humana nos mantiene vulnerables, limitados, en un sentido de egoísmo, cuando tenemos un corazón corrupto. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos conocer la palabra, necesitamos orar continuamente, orar sin cesar, como dice la palabra de Dios, depender del Espíritu Santo. Entonces ahí nuestras mentes ya no viven dependiendo de las cosas, sino vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos salud divina, tenemos alegría, tenemos gozo, caminamos contentos, transmitimos esa alegría a los demás y ya no más vivimos limitados, sino Cristo vive en nosotros. Y ese es mi deseo, es de tener la unción de Dios para que cuando caminemos se sienta la presencia de Dios y haya temor de Dios en la gente, para que transformen los corazones y les conozcan a Dios. Así como Elías caminó en una ciudad.
Y mientras caminaba, luego sabía Dios que le iba a llevar. Y él fue un testimonio poderoso. Él daba testimonio a la gente. Entonces, muchas veces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces la gente humana le echa la culpa a alguien de cosas que en realidad están en nuestros corazones escondidas. Y eso es a lo que Dios nos llama.